Hola a todos y a todas. Como recordaréis, el modelo de ocupación humana es un modelo propio de la disciplina de la terapia ocupacional, un modelo conceptual de aplicación en la práctica, que lo que nos explica es cómo somos los seres humanos como seres ocupacionales. El modelo de ocupación humana lo que hace es definir 4 componentes. 3 son componentes de la propia persona, la volición, la habituación y la capacidad de desempeño, y el 4.º componente hace referencia al entorno. Vamos a hablar de la volición. La volición, como definición, es la motivación por la ocupación. Los seres humanos, el hecho de tener un cuerpo con potencial de actuar en el mundo, nos otorga el deseo de hacer cosas. Así pues, el ser humano tiene la necesidad biológica para la acción. La volición es un concepto que lo que nos cuenta es la motivación por el qué hacer, la motivación por la ocupación. A nivel de definición conceptual, podríamos decir que es el patrón de pensamientos y sentimientos acerca de uno mismo como actor en el propio mundo que ocurren cuando uno anticipa, elige, experimenta e interpreta lo que hace. Así pues, claramente esta definición nos sitúa en lo que es la visión o la atención centrada en la persona. Lo importante no es lo que vemos desde fuera de la persona, sino lo que la persona piensa y siente sobre él mismo como ser ocupacional. Así pues, ¿qué nos cuenta la volición? La volición nos cuenta por qué participamos en unas actividades y no en otras. Porque hemos escogido estudiar terapia ocupacional, o enfermería, o sociología, o ingeniería. Porque hemos decidido jugar a fútbol y no dedicarnos a leer novelas y comentarlas, ¿no? Y como esos, otro tipo de ocupaciones. La volición tiene 3 subcomponentes que nos dan respuesta a esta pregunta. ¿Por qué las personas hacemos un tipo de actividades y no otras? Pues depende de los intereses, de los valores y de la causalidad personal. Vamos a exponer cuáles son estos 3 subcomponentes. Los intereses, como definición, es aquello que nos gusta, aquello con lo que disfrutamos y aquello que encontramos satisfactorio de hacer. Entonces, aquí el concepto de interés, lo que a mí me interesa, tiene que ver, dentro del modelo de ocupación humana, con aquello que nos da placer, solo con aquello que nos da placer o con aquello que disfrutamos. Los intereses tienen, digamos que, 2 subcomponentes a la vez, el disfrute o atracción y el patrón de intereses. El disfrute de atracción es el sentimiento puro y duro de placer o la satisfacción que proviene de hacer cosas. Ese sentimiento o esta satisfacción, que a veces es posterior a la acción y no tanto de proceso, puede venir o de una satisfacción estética, de cuando yo pinto, por ejemplo, un cuadro, a un placer corporal asociado al esfuerzo físico, cuando estoy haciendo deporte, cuando estoy bailando, o a la resolución de enigmas intelectuales, cuando yo hago un pasatiempo, cuando hago un sudoku, cualquier otro tipo de enigma que puede estar más relacionado con aspectos productivos. Así pues, hay un placer que es más de proceso, mientras estoy bailando mi cuerpo está sintiendo placer, y hay un placer que tiene más que ver con el resultado, ¿no? Cuando he conseguido acabar ese sudoku correctamente, tengo esa satisfacción, ¿no? de haber sido capaz. Por otro lado, el patrón de intereses es la configuración única de cosas preferidas para hacer que se han acumulado a partir de la experiencia. Preferir ciertas actividades a otras nos permite elegir. Es decir, si ahora mismo os pregunto, ¿os animáis a ir a jugar un día a vóley conmigo? Seguramente todos tendréis una respuesta en la cabeza. Si somos personas que nos gusta el deporte, que hay ese placer corporal asociado al esfuerzo físico, posiblemente la primera respuesta intuitiva es un sí. ¿Por qué no probar el vóley si me lo paso bien con el fútbol o con el básquet, o de pequeña jugaba handball? Si sois personas que no os interesa o no disfrutáis especialmente con el patrón deportivo, quizá la respuesta que os ha venido a la cabeza es un no. Mira, yo si quieres vamos a tomar un café y hablar de lo que he hecho esta semana, del libro que me he leído, o yo si quieres podemos salir a bailar, o yo si quieres podemos ir a ver una película. Todos tenemos una experiencia que nos permite saber cuál es nuestro patrón, porque existen ciertas preferencias, ¿no? Hay gente que prefiere más
actividades más deportivas, actividades más intelectuales, actividades más sociales. No tiene por qué ser así, pero sí que nos da pista, las cosas con las que disfruta una persona nos da pistas sobre cuál es su patrón. Eso es muy interesante cuando tenemos personas que quizá han pasado por procesos de enfermedades o de diagnósticos que hace ya un tiempo que no hacen ningún tipo de actividad de ocios. Es muy importante tirar de la historia ocupacional porque aquello con lo que han disfrutado seguramente nos permitirá escoger mejor qué actividades le ofrezco a esta persona de participar. Como digo yo, es la primer pata del tamburete, ¿no? Hay 3 patas en el tamburete de la abolición que nos explican por qué hacemos un tipo de actividades y no otras. La segunda pata del tamburete son los valores. ¿Por qué es importante para nosotros? Los valores es lo que uno, como definición, considera importante y significativo hacer. Y los valores nos comprometen con una forma de vida e imparten un significado lógico a las vidas que llevamos. Si yo siento que uno de mis valores es la familia, voy a dedicar tiempo y esfuerzo a cuidar de los míos, a compartir tiempo con los míos, a ayudar a los míos. Dado que los valores implican compromisos para desempeñarse en formas culturalmente significativas y sancionadas, al seguir los valores se experimenta un sentido de pertenencia y adecuación. Más aún, no se actúa en contra de los propios valores sin un sentimiento de vergüenza, culpa, fracaso o inadecuación. Aquí existe un encaje entre tus valores y los valores de la sociedad donde uno vive. No tienen por qué coincidir, pero seguramente habrá muchas afinidades porque al final nos hemos socializado en ese entorno cultural. Hay que tener en cuenta que a veces hay personas que van en contra de sus valores no porque no los tengan, sino porque a lo mejor hay algún trastorno que está interfiriendo. Y me explico con un ejemplo de mi práctica profesional. Cuando trabajaba con personas adictas al juego, muchas de ellas, o algunas de ellas, mentían a la familia, robaban dinero a la familia para poder continuar jugando. Eso era debido a que tenían un trastorno de conducta. No es que no les importara a la familia, es que el trastorno de conducta no les permitía controlar en cierta manera sus acciones, pero ellos sentían culpa, fracaso y vergüenza por haber mentido a su mujer, a su marido o por haber cogido dinero del bolso de su padre o de su madre. Entonces creo que es importante esa aclaración. Así pues, igual que el placer, igual que la pata de los intereses es muy personal, intransferible, el placer, y volviendo un poco atrás, tiene que ver con el sistema nervioso, con el sistema límbico, por lo tanto es algo muy irracional que la persona, que configura a la persona, y obviamente no podemos imponer en qué sentimos placer. De igual manera, los valores son personales e intransferibles, no podemos juzgar los valores de los otros, lo que tenemos es que conocerlos para tenerlos en cuenta. Vuelvo para atrás en los intereses y en el placer porque muchas veces hay centros e instituciones que lo que hacen es que quien decide el programa de actividades son los trabajadores y no se tiene para nada en cuenta qué usuarios están viviendo o están asistiendo a ese centro a la hora de planificar las actividades. Y muchas veces tiene que ver con lo que le gusta a la gente mayor o con lo que se acostumbra a hacer en ese tipo de centros y se ofrecen 2 o 3 actividades que muchas veces son similares entre sí, forman parte del mismo patrón de intereses. Por lo tanto, es muy importante cuando programemos un programa de actividades tener en cuenta qué usuarios tenemos delante, con qué personas estamos trabajando, recoger sus historias ocupacionales, dar espacio para que generen opinión sobre con qué disfrutan y qué quieren hacer. Y luego tener en cuenta que cuanto más actividades podamos ofrecer dentro de la institución en la que trabajemos, estaremos dando más respuesta a los diferentes patrones de intereses que existen. Por lo tanto, estamos dando más oportunidades de disfrutar a más personas, ¿vale? Eso es muy importante. Por lo tanto, y eso lo hablaré más adelante con la intervención, no es que las personas de los centros en los que trabajemos se tengan que adaptar a las actividades que nosotros programamos, sino que nosotros tenemos que saber captar cuáles son los intereses de nuestros usuarios para hacer programaciones a medida. También tener en cuenta que yo puedo tener un grupo de usuarios hoy y de aquí a un año pueden cambiar esos usuarios. Pues entonces nos tenemos que plantear
y revisar el programa de actividades si es adecuado a los intereses y a los valores de nuestros usuarios. Dicho esto, explicar que los valores también tienen dos subcomponentes. Por un lado, las convicciones personales y por el otro, el sentido de obligación. Las convicciones personales son las opiniones de la vida que definen lo que tiene importancia. Lo más importante en la vida es la familia. Lo más importante en la vida es la carrera profesional. O lo más importante en la vida es la libertad. De nuevo insisto en que qué es lo más importante en la vida es un posicionamiento personal y que no es cuestionable. Por otro lado, está el sentido de obligación. Son fuertes disposiciones emocionales para seguir lo que se percibe como formas correctas de actuar. Es decir, si para mí la familia es muy importante, voy a hacer el esfuerzo de ir a ver a mi abuela 3 veces en semana, aunque no tenga mucho tiempo, aunque me gustaría ver a mis amigos o aunque tenga exámenes. Entonces me voy a obligar a ir a ver a mi abuela porque es muy importante para mí la familia. O si para mí la salud es muy importante, voy a programarme para ir 4 veces a la semana al gimnasio porque quiero mantenerme saludable. O porque, si la estética es importante para mí, porque quiero mantenerme guapo o guapa. Así pues, el valor es un motor motivacional que nos hace hacer cosas que de entrada pueden ser hasta desagradables para nosotros, ¿no? El sudar en el gimnasio, incluso puede ser que no haya ese componente de interés, de placer al esfuerzo físico, pero como el valor tira porque es muy importante para mí estar guapo o guapa, o tengo riesgo de una enfermedad que si no hago ejercicio cardiovascular puedo tener un riesgo de una enfermedad grave, etcétera, yo me obligo a. Esa obligación que a veces se vive como externa, cuando se habla coloquialmente, dentro del apartado de valores, al final es algo que uno decide. Por lo tanto, aunque sea a veces desagradable, aunque nos sentimos obligados a, es una decisión propia, es una motivación propia la que nos mueve al final a ver a nuestros abuelos, a nuestras abuelas o a ir al gimnasio. Y nos falta la tercera pata del tamburete, que es la causalidad personal. La causalidad personal es aquello que se nos da bien. Así pues, es el propio sentido de competencia y eficacia. De nuevo, la definición remete a la percepción personal, de qué tan bueno soy haciendo unas actividades y unas otras. Por lo tanto, de nuevo, el foco está centrado en la persona. No en cómo desde fuera otros ven qué bueno eres cocinando o jugando a básquet, sino en cómo tú te percibes de competente y eficaz. Todos los seres humanos tenemos necesidad de sentirnos efectivos y buenos en algo. Y cuando no nos sentimos buenos ni efectivos en nada, tenemos un problema. Tenemos una causalidad baja y tenemos un problema. Y eso es lo primero que hay que abordar en un proceso de intervención, al menos desde la visión de terapia ocupacional. Y hablaremos más adelante de este tema cuando hablemos de intervención. La causalidad personal tiene sus dos subcomponentes, el sentido de capacidad personal y la autoeficacia. Como definición, el sentido de capacidad personal es la autoevaluación de las propias características físicas, intelectuales y sociales. Es decir, si yo os invito a que hagáis un listado de qué características físicas tenéis, en positivo, qué aspectos son fortalezas, qué aspectos son debilidades, ¿no? Podemos hacerlo de esta visión. Hacedme también la lista de qué características intelectuales tenéis. Fortalezas y debilidades. Y por último, características sociales, fortalezas y debilidades. Pues soy alto, soy bajo, soy fuerte, me canso de seguida, soy listo, me cuesta memorizar, pero tengo buena atención y no se me escapa nada, no me cuesta empatizar con la gente, pero soy tímido a la hora de empezar una conversación con alguien desconocido. Bueno, esa idea, ¿no? De yo hago la lista de mis características. Pero el sentido de capacidad personal sin autoeficacia no siempre nos tiene por qué servir para conseguir los objetivos deseados. La autoeficacia son pensamientos y sentimientos relacionados con la eficacia percibida para utilizar las capacidades personales en el logro de los resultados deseados en la vida. Es decir, si yo tengo un examen, tengo capacidad de escribir con mis extremidades superiores, puedo coger un bolígrafo, puedo trazar, puedo escribir. Me he estudiado aquellos temas que tienen que ver con el examen y además tengo la capacidad de expresión escrita para explicarlo,
con suficiente agilidad para hacer el examen en 2 horas, pero en el momento del examen estoy tan nervioso, tan nerviosa, que me pierdo, que no soy capaz de acabarlo, que no soy capaz de recordar lo que ayer sabía de sobras. Entonces, aquí lo que nos falla es esta parte, en cómo yo uso mis capacidades para conseguir mis objetivos, y eso es la autoeficacia. Ya tenemos las 3 patas del tamburete. Así pues, ¿por qué hacemos lo que hacemos y no otros tipos de actividades? Primero, porque disfrutamos con ello. Es uno de los motores más potentes que hay. Cuando hayan personas muy desmotivadas, muy apáticas, tirad del placer. Dad opciones de hacer cosas que sepamos que al otro pueda conectar con su placer. La segunda pata, los valores, lo que es importante para mí, lo que da sentido a mi vida, lo que da dirección a mi vida. Y la tercera pata, la causalidad personal, muy importante y muy olvidada a veces en los procesos de cambio. Cómo me siento yo respecto a mis capacidades, qué tan útil o qué tan inútil me siento yo. Lo retomaremos cuando hablemos de intervención. Por último, comentar que la abolición tiene un proceso, ¿no? Os he hablado de componentes, ahora os hablo de proceso. Y hace referencia a ese ejemplo, ¿no? Sobre si queréis ir mañana a jugar a vóley. Es esta idea en que yo tengo una oportunidad de participar en mi entorno me da una oportunidad y yo me anticipo. De hecho, hay autores que dicen que este proceso evolucional empieza en el anticipar y hay autores que dicen que este proceso empieza en experienciar. Gary Kjellhofner, que es uno de los autores principales del modelo de ocupación humana, refería que empezábamos con la anticipación. ¿Quieres ir mañana a jugar a vóley? Me anticipo, digo, vóley, 2 horas, haciendo esfuerzos, saltando. No, escojo. El segundo paso es el escoger. No. O digo sí, porque creo que me lo voy a pasar bien. Quizá el placer no va a venir tanto del esfuerzo físico como que vas a ir con unos amigos con los que te lo pasas muy bien, ¿no? Pues igual el placer de jugar a vóley, en uno puede estar el esfuerzo físico, en otro puede estar en las ganas de ganar y de la satisfacción de cuando gana un partido, y en otra persona puede estar en lo bien que me lo voy a pasar con esas personas con las que voy a jugar a voleibol, aunque pierda, aunque lo haga fatal, ¿no? Entonces, ojo, porque una misma actividad para diferentes personas puede tener un potencial de placer diferente. Entonces yo escojo y digo, sí, voy a jugar a vóley porque seguro que nos reímos. No sé cómo lo voy a hacer, pero seguro que nos reímos. Entonces tengo una experiencia, que es el tercer paso, experienciar, y por último la interpreto. Entonces siempre estamos en la lógica del hacer, sentir y pensar, ¿no? Juego a vóley, veo que no soy tan mala, me lo paso bien, interpreto que jugar a deporte, si lo haces con un grupo de personas con las que te llevas bien, puede ser divertido. Esto alimenta de nuevo el círculo, porque la siguiente vez que me digan de jugar a vóley o que me digan si quiero probar el handball, esta experiencia y cómo la he interpretado va a influenciar en cómo me anticipo a responder y a escoger, ¿vale? Hay otras autoras que dicen que al inicio está la experiencia. Es un tema conceptual, ¿no? Gracias a que he tenido un mundo de experiencias en que yo he probado diferentes tipos de actividades ya desde el momento en que nazco, me he interpretado como ser ocupacional, luego puedo anticiparme y por tanto escoger qué quiero y qué no quiero hacer. Pero bueno, eso es una cuestión conceptual. Lo importante es que entendáis cuáles son los pasos a través de los cuales la abolición va teniendo su propia dinámica. Y es muy importante entender que cuando somos profesionales que trabajamos con la actividad, seamos o no terapeutas ocupacionales, no nos podemos quedar solo en el hacer. Hay que acompañar a la persona en las otras fases, en el pensar, en cómo se interpreta después de esa experiencia y en cómo anticipa.